Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Comenzamos el webinar Optimizar tu institución tomando decisiones inteligentes, claves para elegir el CRM y SIS de tu universidad. Voy a dar paso en primer lugar al moderador de esta sesión, Eric Rodríguez, jefe del CER de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, y coordinador del Grupo de Trabajo de Proveedores de MetaRed México y del Grupo Internacional de Proveedores de MetaRed. Eric, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a este webinar, el cual surge como parte de los trabajos que se realizan por parte precisamente del grupo de relación con proveedores de MetaRed y en donde se extienden dos grandes proyectos internacionales que se están generando a partir de un estudio de benchmarking sobre CRM y sobre SIS. Y a continuación tendremos la participación de los maestros Diego Aliaga y Ernesto Garnica, quienes tendrán aproximadamente 20 minutos cada uno para platicarnos acerca de estos estudios y posteriormente pasaremos a un periodo de 20 minutos adicionales para preguntas y respuestas de los asistentes. Así que sean todos bienvenidos. Maestros, por favor, adelante. Muchas gracias. Bien. ¿Pueden confirmar la presentación? Sí, se está viendo, Diego. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo a donde nos estén viendo. El día de hoy les vengo a presentar los avances del comparativo entre CRMs educativos existentes en el mercado para universidades. Y primero contarles que yo lidero el Departamento de Proyectos de Innovación Institucional de la Universidad de Talca y hemos estado trabajando en lo que es transformación digital. Para contexto de este webinar, contarles que esto se enmarca dentro del trabajo del Grupo Internacional de Grupo de Relación con Proveedores, donde uno de los objetivos de este año fue justamente poder generar informes de benchmarking de distintas tecnologías. Para eso, durante el primer semestre de este año, estuvimos haciendo un trabajo de consulta donde 162 instituciones de educación superior de distintos países de Iberoamérica manifestaron su interés sobre distintas tecnologías. Y sobre eso, las más que tuvieron mayor repetición o que fueron más relevantes fueron los LMS, los ERPs de gestión de estudiantes, los SIS, CRM y los servicios de servidores o servicios cloud. Entonces, justamente este webinar se enmarca en ese contexto. Metiéndonos de lleno en lo que es ¿qué es un CRM? Me gustaría partir con la definición. Un CRM es un Customer Relationship Management, un gestor de la relación con el cliente. Y en ese sentido, esto no es algo exclusivo de la industria educativa, sino que es un sistema que está diseñado para administrar y mejorar la relación con el cliente. Y ahí yo rescataría el ciclo de cómo uno se relaciona con este cliente, que viene la primera parte, que es el atraer, donde yo salgo en el fondo, a hacer marketing, que conozcan mi negocio, que conozcan mi producto, cuáles son mis atributos. Luego viene en el ciclo el tema de vender, donde yo interactúo con el cliente, donde se hace el proceso del intercambio. Y finalmente, hay muchos, y en general en los servicios, hay toda una etapa de postventa, el servicio al cliente, el seguimiento de esto. Entonces, la idea es poder deleitarlo para que puedan mantener una relación en el largo plazo. Ahora, si estudiamos un CRM desde la perspectiva educativa de nuestras instituciones de educación superior, entonces lo que va a hacer este sistema va a ser satisfacer la gestión de los procesos y las interacciones ¿con quién? Con los estudiantes, nuestros profesores, los administrativos y todos los stakeholders que pertenecen a nuestro sistema. Y ahí entonces vamos a tener distintos grupos de interés, que es los que puedo mostrar acá. El pregrado, tanto desde formación técnica, carreras de grado, luego lo que es educación continua, formación continua, diplomados, cursos, hasta los posgrados. También tenemos que gestionar entonces a nuestros estudiantes mientras cursan el ciclo de vida del estudiante y luego cuando se logra el hito de obtener un grado, la idea es que puedan tener una relación con el egresado. Y en ese sentido, entonces, yo tengo que hacerme cargo de mantener una relación cuando estoy buscando los prospectos, cuando estoy viendo cuáles son nuestros potenciales clientes,
ya nuestros potenciales estudiantes de nuestra institución de educación superior, cuando tengo que gestionar distintos proyectos, el tema de la venta también, el concepto de la personalización y la hiperpersonalización hoy en día es un elemento diferenciador y sí o sí tenemos que focalizarnos a dar contenidos que se adapten a las necesidades de nuestros estudiantes. Y ahí la flexibilidad va a ser súper importante. Pero si yo no conozco a mi cliente, si yo no conozco a mi estudiante, yo no lo puedo clusterizar en distintos arquetipos, entonces, ¿cómo yo le voy a dar una solución a la medida? Y ahí poder gestionar esta relación con los estudiantes es clave. Tengo que hacer un inventario de gestión, inventarios de tecnología, inventarios de productos, de servicios administrativos que puedo tener, y la idea es que todos nuestros sistemas institucionales puedan estar en un mismo lugar y que todos nuestros estudiantes puedan estar en ese lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda relación que yo tenga, ya sea la presencial, pero también la digital, a través de los medios digitales, como las llamadas, los mensajes de texto, ya eso va bajando, pero los emails, las notificaciones push, por ejemplo, la idea es poder sistematizar todo en un solo lugar. ¿Para qué? Para poder mejorar este vínculo con nuestros estudiantes. Y ahí, para enlazar y dar un contexto de esta solución, me gustaría plantearle algunos de los desafíos institucionales que muchos de nosotros compartimos, que dice relación con qué nos está desafiando y qué tenemos que hacernos cargos como institución de educación superior. Y yo creo que lo primero y lo más relevante, y que todos vamos a coincidir, que existe una dificultad para atraer, cada vez estamos en un mundo más competitivo, y no solamente el espacio que había reservado, por ejemplo, para la institución de educación superior, son los que están formando, entregando y certificando competencias. Hoy en día tenemos muchas nuevas empresas que entraron en este mercado, un mundo mucho más competitivo, donde hasta el retail está haciendo bootcamp para entregar y certificar competencias. Entonces, el tema de atraer es muy importante en estos momentos para la institución de educación superior. Segundo, cuando ya tenemos nuestros estudiantes, poder retenerlos y mantenerlos. Y una cosa es que no desistan en el proceso, pero también lo otro es mantenerlos encaminados hacia la graduación. Y ahí es súper importante entender que pasa muchos chicos que hacen sus cursos, pero quedan en la tesis y no quieren salir. Entonces, también hay que hacerse cargo, hay que hacerle un seguimiento de cerca para que culminen todo el ciclo. Y finalmente, todo esto quiere decir que cuando esté durante la universidad o la institución de educación superior, tiene que tener una buena experiencia al usuario. Y hoy tenemos dos caminos, la experiencia como vida universitaria en el campus, pero también hoy en día tenemos instituciones de educación superiores que ofrecen programas flexibles, e-learning, sistemas asincrónicos, y tenemos que preocuparnos también entonces de la experiencia de usuario con todas nuestras plataformas, desde el contact center hasta la gestión posterior de alumnos. Y aquí se engancha justamente eso, o sea, no importa solamente el ciclo de vida del estudiante mientras nosotros lo estamos formando, sino que también tenemos que hacernos cargo de esta vinculación con el egresado, ya nuestro alumno, porque también es importante para poder retroalimentar nuestros programas, pero también para poder seguir acompañándolo en los procesos formativos. Y obviamente eso es parte de nuestro core. Y una de las cosas que pasamos también, Dolores, que tenemos como institución de educación superior, son algunas ineficiencias operativas. Muchas empresas, muchas instituciones de educación superior y en general de manera transversal, ha existido un desarrollo propios. Muchas veces han comprado sistemas, han habido divorcios en esos sistemas y se compran nuevos sistemas, y vamos teniendo un puzzle de muchos sistemas que son sistemas legados nuestros más nuevos sistemas. Y muchas veces estos sistemas no tienen coordinación. Y esa descoordinación, esa desconexión en la actualización, a veces puede ser un desfase de 4 horas, pero esa desconexión la percibe el estudiante y se refleja en la experiencia del usuario. Por otra parte, está todo el tema de transparencia financiera, la cuenta corriente del estudiante, que muchas veces la información no está a la mano. Y los temas financieros no hay que perderlos de vista, siempre tienen que estar ordenados y a la mano. Estas
en el fondo asimetrías de información que se puedan generar van generando ruido y también van deteriorando el vínculo en el fondo. En esta misma línea, entonces, tenemos múltiples sistemas desconectados, muchas veces repetitivos. A veces tenemos una tabla de alumnos con sus datos y luego en otro desarrollo tenemos la misma tabla, y después volvimos a duplicar esta tabla. Entonces es necesario, y eso se traduce en que los sistemas de autoatención de los estudiantes van a estar desconectados de esto. A veces información desactualizada, poco preciso. Hoy en día, por ejemplo, los cambios de nombre social o un cambio de nombre a partir de un cambio de género son súper relevantes gestionarlos de manera oportuna y sin errores. Entonces, finalmente, tenemos una dificultad para innovar con la tecnología en términos de sistemas. Sabemos que dentro de la institución de educación superior se genera conocimiento, pero muchas veces las áreas TI no dan abasto para poder dar todo el soporte a toda esta infraestructura que son las instituciones de educación superior y tenemos poca capacidad de poder innovar porque estamos encargados de hacer que todo funcione. Entonces, en este contexto, los CRM vienen a apoyarnos en todo nuestro ciclo de vida. Y ahí, parte del trabajo que estamos haciendo en este benchmarking, primero fue poder identificar qué tipo de soluciones CRM tenemos. Y dentro de ellas tenemos distintas que se marcan en distintas partes del ciclo de vida del estudiante. Tenemos la gestión de prospectos y admisiones, ya, o sea, cuando estamos buscando nuestro público cautivo, estudiantes secundaria o en el fondo personas que buscan perfeccionamiento por cursos, formación continua o posgrado. La administración de la relación con el exalumno, como le decía, es súper importante hacerle seguimiento porque en el fondo la mejora continua siempre se va a ver en cuál fue la percepción del alumni cuando se enfrentó a un nuevo trabajo. ¿Tenía las competencias que se comprometieron o tengo el vínculo para un proceso de mejora continua? Y finalmente el tema de las donaciones, que también hay mucho engagement en ese sentido. Existen CRMs que buscan gestionar oferta complementaria, o sea, justamente para nuestros alumnos poder ofrecerles lo que ellos necesitan. ¿Cuál es la competencia que tienen que desarrollar hoy? ¿Cuál es el conocimiento que tienen que actualizar? Y podríamos tener una relación con el cliente solamente basada en poder hacer inteligencia de negocio, poder clusterizar a nuestros exalumnos, por ejemplo, y poder ofrecerles servicios y programas a la medida. Y para eso gestionar su relación con el cliente es clave. Gestionar al estudiante en todo su proceso. Muchas veces el CIS está muy focalizado en la gestión curricular, pero hay mucha información de datos personales, como les decía, nombre social, el rendimiento, el éxito estudiantil de los estudiantes. Poder monitorear y tener sistemas de alerta temprana para evitar la deserción es sumamente importante. Y tenemos CRM entonces que se preocupan de gestionar la información del estudiante a lo largo de su ciclo de vida de manera complementaria a los CIS y que se encargan puntualmente con un determinado algoritmo y modelo en garantizar el éxito estudiantil. Existen CRMs que solamente ven donaciones. Existen muchas universidades, dependiendo del país, que parte importante de su financiamiento, puede ser 40, 50%, podría ser desde donaciones. Por lo tanto, es súper importante poder garantizar el flujo de estos recursos y eso hay que hacerlo a través de una fidelización. Fidelización con las empresas que creen en el proyecto, fidelización con los exalumnos que creen en el proyecto y por lo tanto un CRM viene muy bien en esta línea. Y finalmente, podríamos tener un CRM que se encargue de la comunicación y participación estudiantil, gestionando eventos y poder, en el fondo, segregar y poder diferenciar qué evento le podría servir a cada clúster, en el fondo, cada arquetipo de estudiante que podríamos encontrar. Ahora, esta lista que se propone en este barrido de estudios de CRM no es excluyente, ya hay otras soluciones y también tenemos muchas soluciones que abordan, por ejemplo, alumni donaciones, gestión de programas y comunicación, pero en el fondo son los 6 grandes grupos de CRM que podemos identificar en este estudio. Y me gustaría, yo sé que muchos de nosotros conocen su ciclo de vida, pero acá tengo en el fondo el ciclo de vida del estudiante y tengo en el fondo todos los procesos que ven el CIS, que es parte de la siguiente presentación. Pero más que ahondar en eso, me gustaría mostrarles cómo se van a relacionar
los CRM dentro de nuestro ciclo de vida del estudiante. Entonces, tenemos que identificar que tenemos nuestro SIS, y aquí se va a encargar de todo la gestión curricular y el éxito en esa línea, darle soporte. Tenemos procesos de soporte que son los ERP financieros, los ERP de recursos humanos, tenemos los temas legales, las tecnologías de la información como infraestructura, los reportes, la analítica, las aplicaciones, por ejemplo, y finalmente también tenemos procesos estratégicos. Y todo esto van conversando. Y los CRM interactúan en distintas partes de nuestro ciclo de vida. Y eso es súper importante. Muchas veces se tiende a confundir o pensar de que un CRM hace lo mismo que un SIS. Y vemos que son totalmente complementarios y se encargan en el fondo de hacer este engagement, de poder generar este compromiso y mejorar la relación con nuestro cliente en distintas etapas y cada una muy bien acotada. Entonces, por ejemplo, cuando yo en mi SIS tengo actividades de gestionar la promoción y el mercadeo, que en el fondo es el reclutamiento, cuando estoy viendo la admisión de los estudiantes, cuando estoy en el proceso de matrículas, por ejemplo, yo podría tener un CRM que se encargue de estos prospectos y admisión, donde yo podría ir a escuelas de secundaria o partir desde primaria y poder ver todas mis actividades que hay de vinculación con el sistema escolar, ferias científicas, ferias matemáticas, ferias de emprendimiento que se pueden hacer, distintas actividades, poder identificar y clusterizar desde el origen a nuestro prospecto, a nuestro potencial candidato. Y eso también me permite hacer inteligencia de negocio, poder identificar, por ejemplo, qué quieren las nuevas generaciones, los centennials, en qué están pensando, qué nuevas carreras necesitan, cuáles son sus gustos. Cuando yo puedo generar esta relación, cuando puedo tener data y analizar esta relación con el prospecto, me va a permitir garantizar una admisión, garantizar una matrícula, porque en el fondo le muestro mi proyecto y siempre voy a poder hacer seguimiento a eso. Luego, cuando tenemos distintos avances, cuando tenemos en el fondo en la vida universitaria, tenemos los eventos, podemos garantizar la participación en todas las actividades de vinculación que haya. En el fondo, yo voy a poder generar eventos, actividades que sean extracurriculares y que en el fondo a través de un CRM poder fidelizar, porque no todo es curricular. De esta manera, puedo tener un vínculo mucho más cercano con mi estudiante y obviamente puedo identificar problemas de retención, problemas de distinta naturaleza que me van a permitir garantizar el éxito estudiantil, que se enlaza con el CRM que acá. O sea, cuando yo estoy gestionando los estudiantes, como les decía, no solamente lo curricular, no solamente los ramos y las asignaturas y las notas, sino que es su vida universitaria. Tiene problemas económicos, por ejemplo, tiene problemas de salud mental, estos temas que son cada vez más frecuentes, es súper importante gestionarlos. ¿Por qué? Porque si no gestionamos de manera temprana y no tenemos un modelo que nos pueda predecir el éxito estudiantil, estos estudiantes van a terminar desertando. Y si desertan, obviamente, hemos fracasado en ese proyecto. Entonces es súper importante hacerle seguimiento a esos estudiantes. Y en el fondo, desde esta perspectiva, el SIS no es suficiente porque el SIS maneja las notas, el programa, pero acá entran en variable otras relaciones. Y de esa manera podemos garantizar el éxito estudiantil. En lo que tiene que ver con la vinculación y la formación continua, como les decía, cursos, diplomados, el mismo posgrado, la idea es poder tener un CRM que pueda gestionar la oferta complementaria. Por ejemplo, yo podría tener analítica de determinados áreas en función de los electivos que nuestros estudiantes han podido tomar y podríamos poder generar una oferta complementaria y ofrecerle lo que él necesita en función de sus electivos o sus intereses. Y de esa manera podemos avanzar y tener una mejor relación y eso va a ser una fidelizar el proceso en el largo plazo. Y finalmente, como mencionaba anteriormente, ya cuando graduamos al estudiante, que sería el proceso del SIS, podríamos ya tener un CRM de exalumno que en el fondo vea su relación con el futuro. Y como les decía, muchas veces estos CRM se agrupan o hay soluciones tecnológicas que ven más de una de estas tecnologías. Por ejemplo, las donaciones, el exalumno y la oferta complementaria. Así que
Ese es el marco general y lo que hemos estado trabajando ha sido en 2 productos en el Grupo Internacional de Trabajo de Relación con los Proveedores. Uno, que es un trabajo que ha estado avanzando, que es un informe de benchmarking de CRM para instituciones de educación superior, donde hemos seleccionado algunas de estas tecnologías que les he contado y con una determinada marca, obviamente, y hemos hecho un estudio comparativo de distintas dimensiones y este es un estudio que obviamente está en proceso y la idea es que podamos crecer y poder comparar muchas más soluciones. Y como un resultado temprano, tenemos un estudio o un informe ejecutivo que es una guía que les cuenta lo mismo que estábamos conversando recién, más una caracterización de esta solución. La vamos a ver de inmediato. A ver si vamos a abrir. Si la tecnología nos permite, vamos a volver a compartir aquí. ¿Y me pueden confirmar que se ve el PDF? Sí, perfectamente, Diego. Muchas gracias. Bueno, uno de los productos tempranos, como les comentaba entonces, es este estudio de benchmarking, informe ejecutivo, que les va a entregar esta caracterización de los tipos de CRM que tenemos y hace un primer análisis de mercado, donde ven soluciones comerciales y en qué se focalizan. Entonces, rápidamente ustedes, si están buscando un CRM, van a poder ver, por ejemplo, la herramienta Salesforce for Education se encarga de, vemos el monito, soluciones personalizadas en procesos educativos. Si vemos acá, esta herramienta de Illusion se encarga de alumni, y así podemos ver, acá tenemos otra herramienta que se encarga de alumni y donaciones, y así podemos ver cuál es el foco que tiene cada una de estas herramientas. Así que la invitación es que puedan revisar este documento. Si ustedes, por ejemplo, dicen, oh, quiero fortalecer el posgrado y la formación continua, entonces voy rápido acá y veo, bueno, mi relación con oferta complementaria es esta y tiene ese monito y voy a buscar a Campus Nexus. Esta entonces es mi solución a ese problema. Entonces es un producto súper ejecutivo que les va a permitir poder identificar y decir, ah, mira, Microsoft Dynamics también tiene esta solución. Entonces nos va a permitir identificar y poder tomar una decisión, más que tomar una decisión, poder adentrarnos en este mundo de manera un poco más ágil. Y finalmente voy a volver a la presentación. Ahí sí. Entonces, contarles también que en este estudio técnico que les había mostrado, que es el primero y que estamos todavía trabajando, estamos haciendo comparaciones técnicas desde aspectos técnicos y económicos. En lo técnico hay cosas de seguridad, funcionalidad, soporte técnico, y en los aspectos económicos hay tipos de licenciamiento, costos de implementación, costos de suscripción. Entonces, los quiero dejar invitados, que cada uno de ustedes de las distintas áreas TI puedan sumarse a este estudio. Me pueden enviar un email. Si ustedes tienen una herramienta CRM, serían un gran aporte de poder contar cuál es su impresión con estas tecnologías y poder sociabilizar. Entonces, en el fondo, es hacernos este trabajo en red, poder contar es una buena solución, una mala solución, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y así podamos mejorar la relación que tenemos con los estudiantes. Esa es la presentación que les tenía para hoy. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Diego. Doy paso a Ernesto Garnica, director TI de AFIT y coordinador del grupo de trabajo de proveedores de Metacritic Colombia. Adelante, Ernesto. Vale, muchas gracias, Susana. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente acá en esta segunda parte. Vamos a compartirle un poco, muy en línea con lo que Diego nos ha presentado, cuál es el análisis preliminar que tenemos desde los sistemas de información estudiantil. ¿Me confirman, por favor, cuando efectivamente puedan ver mi pantalla? Sí, ahora mismo. Ya está listo. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estos son los temas que vamos a cubrir. ¿Sí? ¿Cuál es la caracterización de un sistema de información estudiantil?
la integración del sistema de información estudiantil con el ecosistema de información de la institución en general, los retos frente a la modernización, algunas soluciones propuestas para la etapa de evaluación y los criterios de funciones previstas para esa evaluación, ¿sí? Como se ha mencionado, el propósito de este webinar es realmente generar interés y atracción sobre estos dos sistemas que particularmente constituyen una columna vertebral desde el punto de vista de la interacción de las instituciones con sus principales públicos, ¿cierto? Vamos entonces a unas definiciones. Partamos un poco de la perspectiva de EDUCOS, que es pues obviamente una institución reconocida, muy fuerte a nivel mundial, y ellos en sus estudios que conducen desde el año 2019 sobre varias soluciones tecnológicas, ubican al CIS justamente en el medio de los sistemas core, los sistemas financieros y los sistemas de gestión humana, ¿cierto? Un poco en línea con lo que mencionaba ahorita Diego también. Por otro lado, otro referente muy importante en las áreas de tecnología es Gartner, y Gartner describe el CIS como un sistema central de registro para instituciones de educación y está compuesto por un amplio espectro de funciones administrativas académicas de cara a estudiantes y docentes. Como veremos en algún momento, esas funciones pueden ser funciones comunes, funciones centrales, pero también han comenzado a estar disponibles las funciones a medida que este sistema evoluciona. ¿Listo? Muy bien. Ahora, estas funciones las podemos ver agrupadas de la siguiente forma, hablando nuevamente de aquellas mucho más comunes, ¿sí? Las que tienen que ver con los procesos de admisión y matrícula, ¿sí? Que finalmente lo que buscan es facilitar el proceso o acompañar el proceso del ingreso de los estudiantes a la institución. Puede también apoyar los temas de asignación de becas y ayudas financieras en general, ¿sí? Están la gestión de registros académicos como tal, ¿sí? Los registros de los cursos, asignaciones, calificaciones, asistencias, un poco de la mano con lo que la institución disponga como parte de sus métodos, la actualización de esa información a nivel personal, la elaboración de expedientes académicos, generación de certificados, informes de desempeño, la planificación y gestión curricular, que es definitivamente uno de los puntos centrales y uno de los motores sobre los cuales el sistema de información estudiantil juega un papel crucial al momento de administrar los horarios, espacios de aprendizaje, asignación docente, que como se imaginarán en una institución que ofrece varias carreras, que tiene varios campus, que tiene diferentes instancias de presentación de sus cursos, pues evidentemente absorbe una complejidad muy grande en todo ese proceso. Asimismo, los requisitos de procesos de graduación y seguimiento académico. También la actualización, por supuesto, de los programas de estudio a medida que la institución define esas variaciones. La gestión financiera, definitivamente muy importante, no solo en términos de lo central, que está cargos típicamente académicos de matrícula, sino otro tipo de cargos financieros, ¿sí? La generación de factura, estados de cuentas y la administración en general de la cuenta del estudiante, ¿cierto? Como individuo, y por otro lado, la correspondiente administración financiera y contable desde la institución, ¿sí? El otro grupo es la gestión de recursos humanos. En este caso, lo que corresponde pues, al personal docente y administrativo relacionado con el proceso académico, la control de asistencias, permisos, evaluación de desempeño, etcétera, ¿cierto? Entonces esto, como ven acá, constituye las funciones principales, las que típicamente vamos a encontrar en los sistemas de información estudiantil, con diferentes grados de profundidad, y vamos a ver un poco esto cómo se ha venido redefiniendo dentro del mercado, ¿cierto? Muy bien. Este esquema que está bastante poblado, ¿cierto? Es una propuesta desde AWS, es una propuesta muy neutral, ¿cierto? De alguna manera, como pueden ver, agnóstica, pero nos ayuda a entender dónde se ubica el CIS dentro de este esquema, ¿cierto? Y definitivamente, ahorita nos mostraba Diego un poco la configuración sobre sistemas core de soporte y estratégico. Vemos que realmente hace parte de un ecosistema muy amplio, ¿cierto? En las instituciones, esto está pensado en educación, en sistemas de educación superior. Como vemos, tiene aspectos asociados a TI en sí mismo, temas de seguridad, protección de datos, temas de integración, ¿cierto? Pero también
pero también tiene que ver, digamos, con los sistemas propios de la universidad, ¿cierto? Todo ese foco que se ha venido poniendo en lo que es la experiencia de usuario, ¿cierto? A través de interfaces más tradicionales o mucho más modernas, ¿sí? Y por supuesto, aquí, bueno, aquí el cuadro verde les debe apuntar al CIS, el CIS específicamente, perdón, pero en este conjunto de sistemas de información educativo están los sistemas de investigación, los de evaluación, bibliotecas, etcétera. Por otro lado, como cualquier otra organización, ¿sí? También tenemos los sistemas empresariales, ¿cierto? Y en ellos están los sistemas tradicionales de ERP, de gestión de procesos, de gestión humana, de contratos, etcétera. El CRM, como lo mencionaba Diego ahorita, realmente comienza a ser un sistema que va transicionando desde lo puramente empresarial a asociarse de manera mucho más cercana en la relación con los estudiantes, ¿cierto? Con lo cual comienza a compartir algunas de esas funciones. Y finalmente, acá en la capa de abajo, pues vemos todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos, analítica, machine learning y, en fin, todo lo que tiene que ver con la disposición de la información, finalmente como apoyo a la toma de decisiones y de los pronósticos, ¿cierto? Entonces, nuevamente vemos que el sistema de información estudiantil juega un papel absolutamente clave dentro del ecosistema de información. Es bastante típico encontrar que ese sistema tenga una integración muy alta con los sistemas que tiene la institución actualmente, que vienen en una evolución o una transición de sistemas particularmente desarrollados por las instituciones hasta sistemas comerciales o hasta, digamos, nuevos sistemas un poco más orquestados desde una arquitectura más flexible. ¿Listo? Muy bien. Bueno, frente a la modernización, ¿cuál es el reto? ¿Cierto? Porque nuevamente en esta transición venimos avanzando en esfuerzos sobre sistemas de información que van lentamente hacia la nube, ¿cierto? Particularmente las soluciones tipo SaaS, pero que requieren una gran capacidad de integración, ¿cierto? Nuevamente, la visión de la arquitectura de sistemas de información. Al mismo tiempo, vemos, ¿cierto? Y esto es parte, digamos, de un estudio de Gartner, el ritmo de cambio está debilitándose frente a lo que ha sido la promesa de un SIS de próxima generación, ¿cierto? Que no se ha dado tal cual, ¿sí? Por un lado, hay un paso muy lento en el desarrollo de nuevos productos. Varios de los fabricantes han retrasado sus cronogramas de lanzamiento de las nuevas versiones, con versiones, digamos, nativas, operando en un entorno mucho más moderno, ¿sí? La arquitectura posmoderna está exigiendo mucho más en los objetivos institucionales, es decir, que las instituciones tengan claro hacia dónde van, cómo se componen sus diversos sistemas que finalmente apoyan los procesos. Hay desafíos claramente en la financiación y los recursos de las instituciones para poder entrar en estos proyectos de cambio o de renovación. Y finalmente algo absolutamente vital, la preparación de las instituciones para el cambio, ¿cierto? Que va más allá de cambiar el producto A por el producto B, obedece normalmente a una realineación de los procesos de negocio alrededor. Por otro lado, vienen, digamos, adicionándose funciones específicas en los SIS que permiten automatización, ¿cierto? RPA, inteligencia artificial, que sabemos que ya comienza a ser parte de la norma en cualquier nuevo desarrollo, analítica de datos que facilite procesos rutinarios, procesos que las áreas hoy absorben y que le consumen muchísimo tiempo, ¿sí? Y que le permitirán, pues, liberar esas capacidades para otros propósitos. Otra transición frente a este reto de modernización ha sido normalmente una serie de módulos que conecta a las diferentes áreas, ¿sí? Y se requiere que haya una mejor orquestación de los diferentes componentes, flujos de trabajo, módulos más específicos, aplicaciones extensibles que al final generen una composición nueva de lo que ha sido tradicionalmente el enfoque modular, pero interconectado, muy interconectado de los SIS. Vámonos a este estudio de EDUCOS del año pasado, ¿sí? En relación con los sistemas de información estudiantil más reconocidos, ¿sí? Y en este vemos que más de la mitad, en este caso, de los 14 productos que se reportaron pertenecen al fabricante Lucia, ¿sí? Y luego le seguía Jensabaran, que tiene solamente 5% del mercado. Ahorita veremos un poco más de esa composición. Es el producto Banner Student el más reportado en términos de frecuencia dentro del reporte que se adelantó,
¿cierto? Seguido por PeopleSoft Campus y Illusion College Student. Ese es un estudio que yo recomiendo que tengan la oportunidad de ver con un poco más de profundidad. Tuve la oportunidad de participar en una entrevista justamente con el propósito de conocer cuáles han sido las experiencias de las instituciones que recientemente hemos cambiado los sistemas de información estudiantil para comprender todos los aspectos que generan ese cambio, no solo a nivel de producto, sino también a nivel de proyecto y el impacto que genera en las instituciones. Finalmente, dentro de este ejercicio inicial, ¿cierto? De referencias directas e indirectas que han venido acompañando un par de personas más dentro de este esfuerzo, ¿sí? Tenemos esta propuesta inicial, ¿cierto? Es decir, estos son sistemas de información estudiantil que de alguna manera confluyen dentro de tres aspectos. Uno, recomendados, digamos, a nivel o más bien con base en referentes internacionales como Gartner o Educos, como mencionaba ahorita. Dos, algunos que tienen que están entrando fuertemente en el mercado con una propuesta un poco más moderna. Y tres, aquellos que han venido teniendo una presencia regional, ¿cierto? En este caso, pues, Universitas 21 en España, Sinú en Colombia y CIU Guaraní en el Cono Sur, ¿cierto? Entonces, han sido productos también que componen de alguna manera los top del mercado, los más grandes, los corporativos muy reconocidos, pero también un conjunto de soluciones que tienen ya una tradición y una presencia en ciertas regiones. También hay, digamos, nuevas soluciones con propuestas más nativas en la arquitectura moderna, ¿cierto? Como el caso de Jensabar, como el caso de Workday, como el caso de Academia. Y finalmente, el objetivo es presentarles en los siguientes días un informe ejecutivo que nos dé ya un valor útil para cada uno de ustedes en relación a cuál es el foco de este subconjunto que planteamos aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el foco de cada una de estas alternativas? ¿Cuál es un poco como los elementos que soportan la propuesta diferenciada de este sistema de información estudiantil? Sí, esto va a estar incluido dentro del reporte que vamos a compartir en MetaRed Global y que les vamos a informar en el momento en que esté disponible, pero es apenas la primera etapa porque sigue justamente la evaluación de las características para tener un comparativo mucho más completo, ¿no? En esa evaluación de características proponemos algo de esta naturaleza, ¿sí? Una evaluación funcional, técnica y económica. La evaluación funcional sería sobre funciones básicas o comunes, ¿cierto? Un poco de la mano con el primer conjunto que les presentaba hace unos slides. Luego, funciones adicionales que comenzamos a encontrar dentro de los productos, ¿cierto? Como analítica embebida, tableros para funciones de tutoría mucho más avanzados y un conjunto que denominamos aquí en primera instancia funciones modernas o innovadoras que pueden tener ya incorporación de IA, motores de recomendación de recursos, la analítica predictiva que permita retención estudiantil o éxito estudiantil como parte integrada del mismo SIS, ¿cierto? Y por otro lado, pues evaluaremos también capacidades técnicas como temas de seguridad, de soporte, fácil uso del producto, base instalada, etc. Nos permitan tener una idea de qué tan robusto, no solo en el estado actual, sino cuál es ese roadmap de desarrollo que el producto trae o la solución trae. Finalmente, en la evaluación económica, consideraremos varios aspectos. Por un lado, el tipo de licenciamiento que nos da normalmente un costo directo, la comparativa de precios entre las alternativas, digamos hasta el punto en que sea posible, ¿cierto?, acceder a esta información. Y por otro lado, cuáles son elementos que son indicativos de costos posteriores, ¿cierto? Porque normalmente sabemos que el impacto de la decisión no solamente cobija lo que corresponde al proyecto mismo de implementación, sino a los costos futuros y de mantenimiento que la solución requiere. Bien, para tener una vista inicial de cuáles son esas características que vimos en productos que llamamos no tradicionales, como el caso de Anthology o Jensabar, estas son algunas de ellas, ¿cierto? Que entraremos un poco a explorar y a comparar. Soluciones ya nativas en nubes, un poco lo que estamos viendo, foco en experiencia del estudiante, foco en experiencia del usuario, que mencionaba Diego ahorita como algunos de esos grandes retos que tenemos hoy que resolver, ¿cierto? Un desarrollo que es mobile first, es decir, sabemos a ciencia cierta que la interfaz de consumo más común son los equipos móviles, ¿cierto? La analítica embebida en la solución de software, no solo como un módulo aparte, sino realmente que se incrusta dentro de la misma presencia de los datos.
Comienzan a tener una apariencia más tipo portal y altamente configurable por el mismo usuario. ¿Sí? Una interfaz de interfaz de usuario mucho más visual en cuanto al registro de cursos, más tipo drag and drop. ¿Sí? Opciones de filtrado, búsqueda y asignación de cursos mucho más sencillo, ¿cierto? Mucho más sencillo. Reportes configurables por el usuario también. Tableros completos en las funciones de tutoría para profesores, que típicamente también traen analítica embebida como parte, digamos, de la información que proveen a los profesores en su proceso de acompañamiento. Una integración más natural y sencilla. Cuando me refiero a integración, no me refiero solo al aspecto técnico, sino realmente a la manera como se comparte información, y el ciclo es mucho más fluido en lo que tiene que ver con el CRM. Miren los aspectos que presentaba Diego hace un momento, y con el LMS, que finalmente se conjuga en el proceso de evidencias de aprendizaje, resultados de aprendizaje y seguimientos de calificaciones. Módulos de exploración de carrera, ¿sí? Que tiene información del mercado laboral como una fase previa, inclusive a los procesos de inscripción y admisión. ¿Sí? Y finalmente, como señalaba ahorita en la agrupación de funciones, motores de recomendación de cursos, por ejemplo, materias selectivas o cursos electivos, basado en el plan de carrera personalizado de cada persona. Entonces, estos son varios de los aspectos que comenzamos a encontrar en esta exploración inicial, ¿cierto? Que tendrán diferente nivel de peso, insisto, depende un poco, dependiendo un poco de lo que quiera la institución, pero que permite tener esa información de entrada. Muy bien, entonces con todo esto espero haberlos entusiasmado para que nos acompañen en el desarrollo de este informe, para que se unan a este proceso. Es bastante ambicioso, la idea es evaluar estos sistemas, estas alternativas de mercado con estos grados de funciones y componentes técnicos, para que sea un material de uso de vuelta para todos nosotros. Cualquier interés, por favor, escriban un mensaje directamente a mi correo y con gusto los incluiré como parte del proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Que puede escribir tanto por el preguntas y respuestas, como decía en el chat, si quieren levantar la mano y yo les doy paso para darles audio y vídeo, y que puedan hacer algún aporte a los compañeros en sus intervenciones. Mientras que yo creo que es demasiada información para ahora mismo, estarán pensando. Lo que sí que le voy a dar paso un momentito a mi compañero Ernesto, mientras, a ver si alguien tiene alguna pregunta, para que, bueno, cuente un poquito lo que es el proyecto y el grupo internacional y cómo pueden participar desde los distintos países dentro del grupo y las iniciativas. Ernesto. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, como ustedes estuvieron viendo, este justamente es, y lo dijo bien Eric, ¿sí? que justamente es miembro del Grupo de Trabajo Internacional de Relación con Proveedores en representación de México. Son algunas de las iniciativas que se están realizando dentro de este Grupo de Trabajo Internacional, ¿sí? Para quienes no lo tienen del todo claro el esquema, o sea, cada país tiene sus grupos de trabajo donde avanzan de manera colaborativa determinadas temáticas, pero a su vez los representantes de cada país de esos grupos, quienes lo coordinan, conforman estos grupos de trabajo internacionales en relación a esa temática, y ahí mismo se evalúa si hace sentido que algunos proyectos tomen esa dimensión a nivel internacional, ¿sí? Como bien lo dijo Diego, dentro de esa línea, justamente parecía que los benchmarking, los comparativos de determinados productos y servicios podían ser proyectos que se potencian mucho cuando tomaban esa dimensión internacional. Y es así como dijo, se plantearon, la idea fue ver en qué productos y servicios había más interés, y de esos surgieron estos dos dos miembros de este grupo de trabajo internacional empezaron a liderarlos, pero como proyectos, y que se nutren, que cuanto más miradas, más ricos son estos proyectos, y más manos hacen que
esta colaboración haga un producto más potente. Cuanto más participen de los miembros responsables de tecnología o personas que trabajan en los equipos de TI de las universidades, más rico van a ser, ¿sí? Entonces, por eso justamente, si bien ya están trabajando miembros de distintos países en estos equipos que ellos lideran, son muy bienvenidos aquellos responsables de tecnología en universidades que puedan aportar también su mirada, o porque estuvieron haciendo un comparativo hace poco, o porque tienen que hacerlo y por lo tanto ya tienen asignado gente, recursos para hacerlo, o porque tienen la experiencia de algún producto o servicio en esta línea y que pueden aportar esa mirada, ¿sí? Dentro de eso, yo había visto en el chat un colega que preguntaba, bueno, si todos estos abarcan a todos los países de Latinoamérica o de Iberoamérica también, o si son locales, ¿no? Bueno, justamente la idea es tomar, igual ahora les dejo que ellos contesten, pero de alguna manera más allá de lo que contesten, un poco la mirada que se vino charlando, es que interesa tomar aquellos productos y servicios que tengan una mirada global, pero si en algunos casos, en determinados países, hay algún producto o servicio que abarque a ese país, de repente también es interesante ponerlo en la comparación para poder justamente entender qué cosas puede tener y que no tengan otros, y que uno se puede estar perdiendo, o viceversa, ¿no? Qué cosas de repente tienen un precio adecuado y por eso me parece que es interesante, pero bueno, me estaría perdiendo de esto que este producto internacional puede tener. Entonces quiero decir, no limitarnos a esas geografías, porque igual es importante el aporte, más allá que después cada uno a la hora de contratar tendrá que considerar los que puedan estar en la región, ¿no? Pero bueno, no sé ahí si Ernesto o Diego quieren contestar algo respecto de los productos que estuvieron mirando, si todos tienen esa cobertura global o son locales. Ernesto, Cárnica. Yo puedo ir primero. Digamos, en la revisión inicial no se ha hecho todavía la pregunta específica de si tiene localización en Latinoamérica o en algún país para consideraciones, por ejemplo, del tema financiero o el tema de gestión humana. Yo creo que es un elemento muy válido, es un aporte, digamos, de esta conversación para llevárnoslo, ¿sí? Yo sí insistiría mucho en lo que acaba de decir Ernesto, y es ver el conjunto completo nos ayuda mucho en la práctica a tomar una decisión consciente sobre la funcionalidad que valoramos o no. Es decir, más allá de decidir el producto X, hay que entender el producto Y que estoy dejando de tomar, ¿cierto? Y entender el impacto que eso tiene sobre la institución, que finalmente es un análisis muy, muy particular, de funciones que seguramente tendrán un valor diferencialmente más alto en unas que otras. Pero en términos prácticos, yo creo que sí es importante, y nos llevamos a ese punto al menos desde sí, ¿cierto? De validar si hay una función de localización tal cual, ¿cierto? Para consultar con los productos en esta siguiente etapa. Muchas gracias, Ernesto. No sé si Diego tiene algún comentario. Sí, coincido con Ernesto, creo que es una dimensión que vamos a agregar en el análisis técnico de las soluciones. En el fondo, si es que existe representante de la marca para la implementación en determinadas zonas geográficas. En general son herramientas, las que nosotros estuvimos explorando, internacionales que abordan más de una zona, o sea, atienden la macrozona Latinoamérica, por ejemplo. Sin embargo, sería bueno hilar fino para saber si, por ejemplo, una solución aplica a Chile o a Uruguay o a algún caso en particular, para hacer un poco más esbelto el proceso de que ustedes puedan familiarizarse con esas soluciones. Así que es muy bienvenido ese aporte. Pues tenemos una pregunta para ambos, yo creo, o quien quiera responder, cualquiera de vosotros dos, Ernesto o Diego, y es de Juan Carlos Lanas, que dice que si hay un análisis de customización de cada producto. Dentro del estudio del segundo informe que les mostré de CRM, hay una dimensión que es la customización. Así que efectivamente para una de las soluciones que se va a analizar,
En detalle se va a analizar dicha variable, el nivel de customización que tiene en función de los procesos institucionales de cada, en el fondo, las reglas de negocio de cada institución. Así que al menos está considerado en este segundo informe. Aprovecho para decir, y corregidme si no es así, que los informes estarán disponibles en la web de MetaRed. Sí. Vale, perfecto, así podrán verlo. También, precisamente Juan Carlos también pregunta que si Susana, existe... Sí, perdona. Ay, disculpa, perdón, Ernesto. no te preocupes, no, quiero agregar algo sobre el tema de personalización o de customización, ¿cierto? Y más, yo diría, no solo en la perspectiva del reporte, sino también desde la experiencia y de lo que con otros compañeros ya hemos empezado a discutir, y em, es una característica interesante pero compleja de definir, ¿cierto? Porque efectivamente, como decía Diego, casi que refleja un poco la necesidad de cada institución. Em, el informe desde el CIS debería contemplar dos cosas, en mi perspectiva. Una es, por la arquitectura de la aplicación, ¿qué tan customizable es? Esa es una primera respuesta. Es decir, ¿qué tan preparada está la aplicación para hacer la customización? Si es realmente algo, como yo he mostrado ahorita en las funciones modernas, con ese conjunto, el mismo usuario puede configurar ciertas cosas. Eso es un tipo de customización, ¿sí? ¿Qué tan maleable es la aplicación por sí misma? Y la otra parte de la conversación es cómo clasificar las funciones dentro de lo que es core o era considerado core y que ahora es una función normalmente esperada. Lo que quiero decir con ello es, como esos productos han evolucionado y se alimentan también un poco de esas necesidades de customización que las instituciones solicitan, ellos mismos comienzan a crecer, ¿cierto?, en disponibilidad de nuevas funciones en cada versión. Digamos, de alguna manera el roadmap debería plantear eso. Entonces, en resumen, yo creo que la customización en esa segunda dimensión debería ser respondida desde qué funciones comienzan a extender aquello que es core a funciones, como yo denominaba allí, adicionales, ¿cierto? Pero la pregunta específica de para cada institución qué requiere hacer, yo diría que se sale del alcance del informe, porque pues, sería, digamos, muy complejo de mapear o de estandarizar, ¿sí? Me enfocaría nuevamente en qué tan preparada está la aplicación para hacerlo, número uno, y dos, cómo se ha venido reagrupando funciones core versus funciones adicionales en la evolución del producto. Esa sería mi propuesta en ese sentido. Muy buen apunte, gracias Ernesto. Juan Carlos, como decía, tiene otra pregunta y es que si existe un análisis sobre los aspectos de integración que se salen del tema en sí de SIX y CRM. Cualquiera de los dos, si quiere contestar algo. No sé si de pronto nos puede ayudar ampliando mejor la Algo pregunta. más. Vale, pues mientras Sí, para amplía Juan entender. Carlos, si te parece, Juan Carlos, que me estás escuchando, amplía un poquito más la pregunta. Y Froilán López, de México, nos pregunta que si existe alguna evaluación de las herramientas por parte de las universidades. Yo me puedo anticipar a la segunda. Te puedes Ahorita anticipar a la vemos segunda, a la sí. segunda mientras podemos tener un Sí, poquito mientras más de Juan detalle Carlos, sobre sí. la otra, sí. Em, en realidad no. En realidad no, digamos, como parte del alcance, lo que puede ser interesante es lo siguiente. Y ya lo podemos ver, ¿cierto? Como parte del grupo internacional. Y es, si construidos los informes, luego podríamos utilizar esa base y en ambos casos, pues, en el CIS y en el CRM, sobre esa base para, de alguna manera, someterlo a un proceso de assessment, ¿cierto? Tipo encuesta entre las instituciones de MetaRed, ¿sí? Eso podría ser una fase siguiente que nos permita confrontar la experiencia con quienes ya pueden estar usando el producto dentro del gran grupo de instituciones en MetaRed versus la caracterización en temas funcionales, técnicos y económicos que ambos vamos a hacer. Yo pienso que podría ser así, pero no sé, Ernesto, si tienes alguna perspectiva a ese respecto o no lo llevamos como insumo para discutir. Me parece bien. Sí, ahí, perdón, si me permiten ampliar. Justamente uno de otros proyectos que se están planteando desde este grupo de trabajo internacional,
justamente estaba planteado, y si mal no recuerdo lo tenemos planteado para discutir, terminar de cerrar en una próxima reunión y que pueda avanzarse ya a inicios del 2024, es justamente tratar de definir unos 10 o entre 10 y 15 productos y servicios, llamábamos críticos, ¿no? De las universidades, como para poder relevar y que desde los distintos países puedan plantear distintas características de lo que tienen actualmente, ¿no? Y quizás dentro de eso se planteaba algún nivel de satisfacción respecto de esto. Lo que después tendríamos que ver es si lo hacemos a nivel global o si de alguna manera se quiere hacer como una clasificación un poquito más detallada, ¿no? Porque entonces en ese caso me imagino que va a haber que hacer algún tipo de encuesta particular, ¿no? Entonces, quizás aprovechando un poco lo que Ernesto recién decía, aprovechando estos trabajos, bueno, tener estas dimensiones para evaluar y poder plantear justamente. Pero bueno, quizás un primer aspecto que va a ser tener ese mapa de quiénes tienen qué tipo de productos, va a poder ayudar a esta segunda, que sería poder tener esa mirada de satisfacción en distintos aspectos de las dimensiones, ¿no? Así que sí, nos viene bien esta mirada porque, digamos, si bien teníamos la otra, que era una mirada un poquito más global de satisfacción general, de repente, bueno, podríamos quizás también, con la suma de estos dos insumos, poder plantear algún tipo de encuesta más particular de aspectos detallados. Gracias, Ernesto. Nos ha ampliado la pregunta, o nos ha aclarado un poquito más la pregunta Juan Carlos, y él comenta que como, por ejemplo, quiere integrar un ERP con un CRM, y si existe un análisis de las capacidades de integración. Bueno, en el informe que vamos a hacer detallado, que es la segunda parte, se considera dentro de los aspectos de evaluación el tema de las capacidades de integración. Hoy en día, en general, tanto los SIS como los CRM están preparados para la interconexión y que tengan que coexistir con los RP financieros, RP de recursos humanos y con distintos tipos de soluciones. Por lo tanto, si bien las vías de integración es parte de lo que se va a evaluar, pero en general están bien preparados y en particular los CRMs con herramientas como WhatsApp, chatbot, gestores de correo, es parte de su naturaleza su integración para que funcionen. Así que está incluido en el análisis profundo. Vale, lo que contesta Ernesto, permíteme que lo lea en el chat por si alguien no lo está leyendo, es que igualmente para sí se analizan las capacidades en cuanto a arquitectura de integración. ¿Vale, Juan Carlos? Y no sé si hay alguna pregunta más. Y de todas formas, los compañeros, tanto Ernesto como Diego, han dejado sus correos electrónicos. Por lo tanto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación o quieren colaborar desde sus países, pueden ponerse en contacto con ellos directamente a través del correo electrónico. Creo que no hay nada más. Ahí, Susana, Sí, claro. si me permites, porque la verdad que estamos en horario, un poco pretendíamos justamente que fueran 60 minutos y nos hemos pasado solo en 2, así que creo que lo estamos logrando. Queríamos en poco tiempo, pero de alguna manera poder visibilizar ante todos los avances que se están haciendo en estos dos proyectos, con el objetivo, por un lado, de que conozcan estos entregables que se van a hacer para que ya vayan aprovechando, si bien son preliminares, pero parecía que ya tienen valor como para que quien necesita, porque está evaluando o le interesa comprar el propio, etcétera, bueno, que ya puedan empezar a aprovechar eso y visibilizar esta información, pero por otro lado también bajo el convencimiento que creemos que en determinadas actividades como estas comparativas, hacerlo de manera colaborativa nos permite llegar a mejores resultados. También al visibilizar
plantear que todos aquellos que les parezca que puedan aportar en estos grupos se comuniquen, en este caso con Ernesto Garnica o de Colombia o con Diego Aliaga en Chile, para de alguna manera poder sumarse, ¿sí? Y si tienen cualquier otra inquietud, que lo puedan plantear a través de los grupos de trabajo de sus respectivos países, en la medida que tengan un grupo de relación con proveedores, para justamente, bueno, poder plantearlo y ahí mismo ver si lo trabajan de manera local o si justamente el coordinador o en forma conjunta consideran que es una iniciativa que vale la pena trabajarla de manera internacional, ¿sí? Así que yo creo que un poco hemos logrado con creces el objetivo que por lo menos nosotros nos habíamos propuesto. Esperamos haber cumplido también sus expectativas y bueno, de mi parte no me queda más que agradecer a Ernesto y a Diego y a Eric por el compromiso que vienen demostrando con el grupo y no digamos, no en el grupo en sí, sino que en el fondo es un compromiso con el resto de las instituciones de educación superior de Iberoamérica que me parece que están generando mucho valor. Y para el resto de los que están participando hoy acá también agradecerles su participación. No sé si quieren decir algo más para cerrar, alguno más. Yo creo que nos ha dejado sin palabras. Yo creo que el mejor cierre que has podido hacer, Ernesto. Así que, bueno, pues como ha dicho Ernesto, muchas gracias, Ernesto Garnica, Diego Aliaga, Eric Rodríguez, por vuestra participación, por vuestra colaboración, como siempre. Y damos por cerrado este webinar. Por supuesto, se está grabando y estará disponible en el canal de YouTube de MetaRed en los próximos días. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Súper. Adiós. Nos vemos. Hasta luego, Luego. gracias. Feliz día.